Bienvenidos, soy Marta Fernández, investigadora postdoctoral en UDIMA, y en esta sesión vamos a ver algunos aspectos sobre la creatividad y los procesos de innovación en el ámbito de la comunicación. Los objetivos de la sesión son principalmente dar a conocer las fases del proceso creativo y los métodos de innovación más recurrentes en el contexto de la comunicación. Los principales contenidos que vamos a ver son las consideraciones previas sobre la creatividad de la innovación, cómo abordar un proceso creativo en el entorno de la comunicación y especialmente en las fases del proceso creativo y en los métodos de innovación y creatividad. Finalmente, veremos algunas herramientas. ¿Qué consideraciones previas tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar un proceso creativo? Pues en primer lugar, tenemos que saber que la creatividad es la transformación de elementos conocidos en algo nuevo gracias al uso de la imaginación. Lejos de pensar que consiste en esperar frente a una hoja en blanco o a que llegue la inspiración, es una labor que exige esfuerzo y la aplicación de una serie de métodos. La creatividad, además, es una de las habilidades más importantes del siglo XXI, pues es fundamental para asumir los retos de la innovación que requieren las empresas en el marco de la cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son las fases del proceso creativo? Graham Wallace, en su obra El arte del pensamiento, identifica 4 etapas: preparación, incubación, iluminación y verificación. En la fase de preparación se detecta una necesidad, se plantea una duda o un problema que debe resolverse. Hay algo que puede mejorarse. Una vez se detecta la necesidad, es el momento de definir el objetivo o meta que se intenta alcanzar. Es el momento de investigar y documentarse acerca del tema y de las formas en las que éste se ha resuelto con anterioridad. La fase de incubación consiste en dejar que las ideas reposen a un nivel subconsciente y se reordenen. La iluminación es la fase en la que encontramos nuevas asociaciones y conexiones entre nuestras ideas. Es lo que se suele llamar momento ajá, se llega a la idea que nos va a permitir alcanzar nuestro objetivo. La última fase es la fase de verificación. En ella elaboramos un prototipo o una maqueta de la idea que tenemos para convertirla en una realidad. Y debemos someterla a una serie de preguntas de verificación. ¿Es la solución más óptima a nuestro problema? ¿Ha funcionado el prototipo? En esta fase debemos ser autocríticos, buscar los fallos y proceder a hacer las modificaciones o mejoras necesarias. Dentro de las fases, y una vez hemos cubierto esas fases del proceso creativo, tenemos una serie de métodos de innovación y creatividad. Tenemos el brainstorming. Podemos recurrir a la formulación de preguntas y al método Scamper, podemos crear mapas mentales, podemos recurrir a la mezcla de conceptos o al binomio fantástico, podemos utilizar la técnica de los 6 sombreros o recurrir a ejercicios de estilo. El brainstorming, impulsado principalmente por Alex Osborne, consiste en la generación informal y libre de ideas en torno a un problema o tema planteado. Puede ser una actividad grupal o individual. Cuantas más ideas se generen, más calidad se podrá hallar entre ellas. Al final del proceso se examinará la fortaleza y debilidad de las ideas y se descartarán las que se consideren inviables. Siguiendo a Alex Osborne, comentaba que la pregunta es la más creativa de las conductas humanas. En ese sentido, tenemos también el método de la elaboración de preguntas, consistente en formular diferentes preguntas para abordar el problema desde todos los enfoques que sean posibles. Algunos ejemplos o algunas preguntas que podemos lanzar son: ¿para qué puedo aplicar esta solución desde el punto de vista de la utilidad? ¿O cuándo puedo aplicarla desde el punto de vista de la temporalidad? ¿O cuántas veces, si queremos pensar en la cantidad? Dentro de la elaboración de preguntas tenemos la técnica Scamper. Scamper es el acrónimo de las palabras en inglés equivalentes a sustituir, combinar, adaptar, modificar, utilizar para otros usos, eliminar o reducir al mínimo o reemplazar. Y equivalen a 7 tipos de preguntas. La primera de ellas puede ser ¿qué ocurre si sustituimos elementos, cosas, procedimientos, lugares, personas, ideas, emociones? La segunda pregunta se trata de pensar en qué ocurre si combinamos. Podemos combinar temas, conceptos, ideas, emociones. La tercera pregunta consiste en adaptar. ¿Qué podemos adaptar?
ideas de otros contextos, tiempos, escuelas, personas, estilos. También podemos preguntarnos qué ocurre si modificamos, transformamos, añadimos. Podemos añadir o modificar ideas, productos, servicios. También podemos pensar en qué ocurre si damos usos diferentes a las cosas. También en qué pasa si eliminamos o reducimos al mínimo conceptos, atributos, partes, elementos. O también ver qué ocurre si reordenamos o invertimos posiciones, elementos, cambiar roles, reorganizar procesos, acciones. El método Scamper se ha aplicado mucho en el entorno de la fotografía. Desde el punto de vista de la palabra sustituir, podemos pensar en qué ocurre si sustituimos fondos, formas, objetos, personas, técnicas, encuadres. ¿Qué se puede sustituir para que el mensaje sea más claro? ¿O qué pasa si varío el encuadre, la profundidad de campo, o si paso de utilizar color a blanco y negro? También podemos ver la técnica de combinar en la fotografía. ¿Qué combinación de conceptos puede causar más impacto en nuestra fotografía? ¿Qué ocurriría si combinamos las emociones que queremos transmitir con otras diferentes? También podemos adaptar. ¿Cómo adaptar una técnica a una temática que tenemos en mente? ¿Cómo adaptar nuestra temática para que tenga mayor impacto? También podemos modificar, cambiar o añadir elementos nuevos a una idea. ¿Se pueden modificar nuestras fotografías para transmitir nuevos mensajes o emociones? ¿Qué podríamos añadir a nuestra fotografía para que ésta tenga mayor impacto? Podemos ver qué ocurre si damos otros usos. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si las personas u objetos realizan acciones muy diferentes a las que suelen hacer en la fotografía? Y también, finalmente, podemos eliminar o minimizar. ¿Se puede eliminar algo para simplificar el mensaje de nuestra fotografía? ¿Qué se puede eliminar sin modificar el mensaje principal? Podemos también reordenar posiciones, roles, objetos. ¿Qué sucedería si los objetos que aparecen al fondo pasan a primer término? Además de la técnica de elaboración de preguntas y Scamper, tenemos la metodología de mezclar conceptos, consistente en establecer conexiones al azar entre diferentes elementos, palabras, imágenes, objetos, conceptos. Permite abordar ideas y temáticas desde perspectivas que no se podrían lograr de ninguna otra forma. En el ámbito de la fotografía, Chema Madoz es un claro ejemplo del uso de esta técnica. En relación a la mezcla de conceptos y en el ámbito específico de la escritura, se encuentra la técnica del binomio fantástico de Gianni Rodari. La técnica consiste en obtener al azar dos palabras, por ejemplo, apuntando de manera aleatoria a dos palabras en un diccionario y establecer una relación entre ellas. Las palabras deben pertenecer a dos categorías y universos distintos. Y además se recomienda que sean sustantivos concretos, no abstractos. La imaginación se encargará de establecer una relación y un relato en el que estas dos palabras puedan convivir. Todos los cuentos de Obabacoac, por ejemplo, de Bernardo Atxaga, están compuestos mediante esta técnica. Otra técnica es la de los mapas mentales. Tony Buzan, psicólogo, es precursor de esta técnica. Es un método de análisis que permite organizar con facilidad los pensamientos, representar la información de forma espontánea con el objetivo de que sean fácilmente asimiladas y recordar por el cerebro, a través del establecimiento de jerarquías o niveles y del uso de un color distinto por cada nivel. Por ejemplo, a través de la asociación de ideas y jerarquías en torno a las aventuras gráficas, podemos comenzar a diseñar una aventura gráfica con personajes y mecánicas de juego definidas. Otro método es el de los 6 sombreros. El ideólogo de esta técnica es Edward de Bono y consiste en examinar una idea desde 6 ópticas o colores diferentes. Podemos examinar un problema o una idea desde el sombrero blanco, que implica examinarlo desde una perspectiva neutral. Podemos hacerlo desde un sombrero rojo, que implica examinarlo desde emociones, sentimientos, intuiciones. Podemos abordar el problema desde el sombrero negro, que implica valorar los aspectos negativos, la prevención, la cautela. También
desde el sombrero amarillo, que implica valorar los aspectos positivos, ventajas, abordar el problema con optimismo. Podemos también valorar el problema desde el sombrero verde, que implica pensar en los aspectos creativos, y finalmente desde el sombrero azul, que implica pensar en aspectos funcionales y racionales. Imaginemos que queremos crear una cuenta en nuestra empresa en una red social. Si pensamos con el sombrero blanco, podemos pensar que en base a las últimas estadísticas, el impacto de las comunicaciones de la empresa podría aumentar en un porcentaje determinado. Si pensamos desde el sombrero rojo y desde la intuición, podemos pensar que movernos en redes sociales es una idea muy atractiva y podríamos tener más visibilidad. Si lo pensamos desde el sombrero negro, podemos pensar que sería necesario contar con más personas en el equipo y que con ello no se podría invertir en otras áreas. Pero si también pensamos con el sombrero amarillo, podemos pensar que estar en las redes sociales nos permitirá conectar más con nuestros clientes potenciales. Con el sombrero verde podemos pensar en aplicar estrategias de gamificación o storytelling en nuestras redes. Y si pensamos desde el sombrero azul, podemos pensar en base a datos y sugerencias y comenzar con el diseño de esta cuenta. Otra forma de abordar el proceso creativo es utilizar ejercicios de estilo, especialmente en el ámbito del storytelling. Una historia puede ser contada de diferentes maneras a partir de la aplicación de este tipo de ejercicios. El impulsor de esta técnica es Raymond Queneau con su libro Ejercicios de estilo. En este libro, Raymond Queneau cuenta una historia de 99 maneras diferentes, a través del uso de metáforas, lítotes, anagramas, enfatizando más un sentido que otro. Y más tarde, Matt Madden publicó su libro 99 formas de contar una historia, que es una adaptación al libro de Queneau, pero desde la perspectiva del cómic. Aparte de estas técnicas, disponemos de una serie de herramientas. Algunas de ellas son los Story Cubes, relacionado con la mezcla de conceptos, que permiten mezclar al azar diferentes palabras, diferentes ideas. Tenemos también toolkits de procesos de creatividad e innovación, que nos ayudan a identificar en qué fase del proceso creativo estamos y nos dan ideas para no atascarnos en este proceso de innovación. Tenemos también juegos de mesa para pensar e innovar en grupo. Y también tenemos algunas herramientas para crear brainstormings, como es Stormboard, o mapas mentales, como es MindMeister.